Sean todos bienvenidos al podcast de David Parra, espacio creado para compartir información de actualidad en temas de interés relacionado a la fonoaudiología, motricidad orofacial y disfagia. Disfagias post-accidente cerebrovascular, ¿no? El manejo de las fases aguda y crónica, ¿no? Entonces aquí podemos ir determinando y a manera de una introducción, ¿no? Comentándoles de que los accidentes cerebrovasculares o accidentes vasculares encefálicos también se pueden denominar, ¿no? Son la mayor causa de deficiencia motora adquirida en adultos, ¿no? Prácticamente responsable hasta de un 80%, ¿no? de las incapacidades, y es la tercera causa de muerte, ¿no? a nivel internacional. Fíjense ustedes la importancia de esto, ¿no? Lawrence ya nos menciona, ¿no? unos de sus artículos, ¿no? al estimar la prevalencia de las incapacidades y deficiencias, ¿no? en la población que ha sido víctima, ¿no? de su primer derrame o accidente cerebrovascular. Mostró que más de la mitad de los pacientes, un 50.6%, ¿no? Entre 6 y 10 tipos de incapacidad, miren, ¿no? siendo la más prevalente, ¿no? la debilidad muscular, que ha sido presente en 77.4% de los pacientes, ¿no? En segundo lugar están los disturbios de la comunicación, ¿no? lenguaje, habla, ¿no? Y dato curioso, ¿no? En tercer lugar figura la disfagia, que prácticamente es responsable de un 44.7% de las incapacidades encontradas posterior a un evento neurológico, ¿no? Es muy importante tener estos estudios de prevalencia, ¿no? Esto es un estudio general, ¿no? A nivel de la comunidad de Estados Unidos. Sería interesante tener realidades asociadas a nuestros países, ¿no? El cual le invito a los escuchas, ¿no? para que puedan hacer estudios semejantes y contrastarlos, ¿no? Pero al menos nos da una idea de la importancia de las discapacidades que pueden ocurrir post eventos neurológicos de este tipo. Entonces, para conocer un poquito sobre el accidente cerebrovascular, vamos a determinar de que después de un déficit neurológico focal de inicio súbito, ¿no? Debido presumiblemente, ¿no? a un disturbio local, ¿no? por una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro. Ese déficit súbito prácticamente se caracteriza por una pérdida del control motor, alteración en la sensibilidad, deficiencia cognitiva o de lenguaje, ¿no? desequilibrio, muchas veces llegando el paciente a un coma. Entonces, si nos ponemos a analizar el tema de la fisiopatología, ¿no? Va a depender, ¿no? según el mecanismo de instalación, cómo se va a producir el accidente cerebrovascular. Y esto puede decir, ¿no? Podemos decir de que en 15% más o menos, según la literatura observada, ¿no? es de origen hemorrágico, cuando existe prácticamente un estabazamiento de la sangre, ¿no? de los vasos al parénquima cerebral. Según la localización, esto se puede denominar intracerebral, ¿no? debido a una hipertensión, malformación, tumor, que prácticamente es un 10%. ¿no? El subaracnoideo, ruptura de aneurisma principalmente, complementan el 5% de los 15%, que es el hemorrágico, ¿no? Y el complemento, que es el isquémico, con un 85% en la mayoría de los casos, miren, ¿no? Cuando ya existe una falta, ¿no? Falta de irrigación sanguínea en el parénquima cerebral, y esto se puede ocurrir por trombosis, ¿no? tanto de pequeños vasos como de grandes vasos, en 20 a 40% respectivamente, por un embolismo, un 20%, y otras causas como por ejemplo vasculitis, ¿no? uno de los factores más frecuentes, solamente un 5%. Entonces hay un término muy importante también a considerar, ¿no? El ámbito temporal, lo que es según la manera de instalación del accidente neurológico. Y esto puede ser, por ejemplo, la astía,
¿no? Que son los accidentes isquémicos transitorios, en el cual se va a producir déficits neurológicos, ¿no? Que se envuelven, ¿no? y prácticamente retornan, ¿no? Después de unas horas, ¿no? Y desaparecen prácticamente dentro de 24 horas, ¿no? O puede ser asociada a una enfermedad aterosclerótica, ¿no? De las carótidas, por ejemplo, ¿no? Otra característica temporal es el déficit neurológico isquémico reversible, ¿no? Que raramente ocurre en déficit reversibles aquí, ¿no? En periodos mayores de 24 horas. También existen los pequeños infartos lacunares, ¿no? De la sustancia blanca. Y por último tenemos los accidentes cerebrovasculares propiamente dichos, en cursos o que han sido completados, que pueden ser embólicos, ¿no? Que es de una instalación bastante súbita, hemorrágico, más o menos de 1 a 2 horas de producir el evento, y trombótico, prácticamente un tiempo variable. Entonces, ¿qué nos comenta la epidemiología de estas características? ¿No? Habíamos comentado dentro de las terminologías, ¿no? De ACV, que es la tercera mayor causa de muerte en el mundo, ¿no? Y la mayor causa de deficiencia de origen neurológico, ¿no? Tiene una incidencia muy importante de 700.000 casos al año, ¿no? Que es más o menos 1.4 por cada 1.000, ¿no? Y es responsable de la mortalidad del 26.9%, ¿no? De los pacientes con este diagnóstico. O sea, actualmente hay más de 4 millones de sobrevivientes en el mundo, ¿no? Entonces, existen factores de riesgo, ¿no? Para estos accidentes cerebrovasculares encefálicos, y ellos se pueden ser agrupados en 2 factores muy importantes, ¿no? El primero, por ejemplo, los no tratables, ¿no? Que prácticamente producidos a una edad mayor a los 55 años, ¿no? Hay mayor prevalencia del sexo masculino que del femenino, ¿no? La raza blanca tiene mayor preferencia, una historia familiar positiva, ¿no? Y lastimosamente un accidente cerebrovascular previo, ¿no? Como un antecedente importante. Y como segundo punto son los tratables, ¿no? En el cual pueden ocasionarse debido a una hipertensión arterial, una dolencia cardiovascular, una enfermedad vascular periférica, una estenosis carótida, incluso una fibrilación, ¿no? A nivel cardíaco, una diabetes de tipo mellitus, ¿no? La hipoproteinemia también, tabaquismo, etilismo, etc., ¿no? Entonces, esto es un poco para tratar de analizarnos y saber exactamente a qué nos enfrentamos, ¿no? Bajo esta mira que es muy necesario tratar de conocer debido a qué sucede, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? No sé si les ha pasado en la práctica clínica, que es el paciente viene por segunda o tercera vez, ¿no? Y yo, ¿qué pasó, señor? Sí, tuve una dificultad con respecto a lo mismo, ¿no? Un problema de una falla cardíaca, un grado de hipertensión arterial no controlada. No, y uno le pregunta, ¿y sus medicamentos? Como que se ponen a pensar y da la impresión que no lo han consumido como corresponde. Y ahí donde nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Decimos, pero es necesario, ¿no? Que estos pacientes tengan un tratamiento, que sí lo tienen, pero no solamente ello, sino que hacerles énfasis de que este tratamiento tiene que ser continuo, por no decir constantemente y de por vida, ¿no? Porque si no puede causar otro evento semejante, ¿no? Limitando mucho más aún sus problemas, ¿no? Que ha quedado como secuelas. Entre ellos, estas secuelas muy importantes, podemos mencionar a las disfagias, ¿no? Disfagias post-accidentes cerebrovasculares, ¿no? Siempre se ha puesto, ¿no? En la literatura, ¿no? Las referencias bibliográficas, de que la disfagia relacionada al accidente cerebrovascular está presente prácticamente en la mitad de estos casos, ¿no? Que se producen como tal. No es una excusa, obviamente, de tener una exclusividad, ¿no? De lesiones del mesencéfalo, ¿no? Del mesencéfalo, ¿no? Pero no solamente ello, es importante observar que existen también alteraciones
¿no? A nivel de los hemisferios, pueden ser unilateral, bilateralmente, ¿no? Entonces esto tiene que estar a veces, ¿no? asociado a unas formas de presentación de accidentes cerebrovascular. Por ejemplo, la aspiración, ¿no? que es relacionada a los casos de accidente cerebrovascular, ha sido muy responsable, ¿no? por estas 3 más en casos, 3 formas más específicas o 3 veces más un cuadro de unas neumonías de tipo aspirativas, ¿no? Aquí, ¿no? donde se observan pacientes que están en hospitalización, muchas veces por otras causas. Entonces se cree, ¿no? de que esto se debe a una aspiración que ha sido relacionada a una disfagia, ¿no? durante el proceso de lesión cerebral. Entonces que cursa prácticamente de una manera silenciosa, ¿no? porque el paciente está en cuidados intensivos, ¿no? y depende de su nivel de lesión, termina completamente inconsciente, en coma, ¿no? y esto hace que prácticamente pueda aspirarse incluso hasta la salivación, ¿no? Entonces aquí donde la disfagia, ¿no? esté presente en gran parte, ¿no? de aquellas presentaciones hospitalarias, ¿no? asociadas a un accidente cerebrovascular, tanto en la fase aguda principalmente como la crónica, ¿no? Entonces aquí, cuando tenemos un cuadro disfágico, ¿no? Esto prácticamente evoluciona satisfactoriamente, espontáneamente en las primeras semanas, pero ya existe más o menos de un 40 a 86%, ¿no? de las veces en el cual se tiene que hacer una intervención adecuada según las referencias, ¿no? que he podido observar. Entonces, es aquí donde tenemos que tener en consideración las bases anatomofisiológicas, ¿no? ¿Qué es lo que controla neuralmente la deglución? ¿No? Y aquí nos viene a la mente lo que son características de aferencias, ¿no? coordinación entre centros y la deferencia, que netamente es motor. Veamos qué nos dice el tema de las aferencias, ¿no? Aquí, en las aferencias son características sensitivas. Entonces, viene a la mente lo que son los nervios craneales o pares craneales, en particular el quinto, ¿no? el séptimo, ¿no? el noveno y el décimo, ¿no? en el cual van a percibir sabores, presión, fluidez, etcétera, ¿no? Y algo muy necesario, que es la coordinación entre estos centros nerviosos, tanto el cortical como el subcortical, que son netamente de modulación, y con los centros mesencefálicos, ¿no? que prácticamente reciben, organizan y principalmente transmiten la información, para llegar a una eferencia, ¿no? que es netamente motora. Y aquí cumplen la función los pares craneales, ¿no? que es el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo y principalmente el duodécimo o 12, ¿no? o par craneal, ¿no? el lingual, ¿no es cierto? El motor, el hipogloso por excelencia. Y los músculos efectores directamente para realizar esta función específica, ¿no? Según Handy, ¿no? la eferencia es la representación bilateral asimétrica, ¿no? y variable de cada persona, de cada grupo envuelto en la deglución. Significa que existen particularidades específicas, ¿no? para cada individuo en función a su característica deglutoria. Muy importante, ¿no? que nos menciona Handy, ¿no? Entonces él también menciona, ¿no? de que existen alteraciones de la función de la deglución por ineficiencia en una o más fases, sea la oral, faríngea o esofágica, ¿no? resultando prácticamente en patologías de base neurológica, en accidentes cerebrovasculares, ¿no? en enfermedades neurodegenerativas también, por ejemplo ELA, esclerosis múltiple, ¿no? y secuelas de las parálisis cerebrales, ¿no? También existen alteraciones no neurológicas, ¿no? por ejemplo alteraciones cervicales, ¿no? presencia de cuerpos extraños, acalasia, esclerodermia, ¿no? que actualmente vemos casos frecuentes de esta característica, ¿no? y por ahí ciertas características relacionadas a hipercalcemia, ¿no? Entonces aquí resulta, ¿no? como consecuente agravado, ¿no? una neumonía
aspirativa o una desnutrición importante. Entonces existen señales y síntomas que se relacionan prácticamente a las alteraciones de esta dinámica de la deglución. Una de ellas puede ser silenciosa, por ejemplo, ¿no? Una tos relacionada al proceso de alimentación. Puede existir una disfonía asociada posteriormente al cuadro de alimentación también, ¿no? Un control de movimiento lingual disminuido, reducción, ¿no?, en los movimientos peristálticos faríngeos, causando como consecuencia una limitación en el movimiento o el paso deglutorio, ¿no? Retardo en el reflejo de la deglución, una reducción muchas veces de aquellos reflejos, como ellos tenemos el reflejo nauseoso, el reflejo tusígeno, ¿no? Y una aspiración, ¿no? Principalmente en el cual puede estar asociado directamente a un cuadro de neumonía, y nosotros podemos prever ello, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De estudios objetivos como la biofluoroscopía o el FES de la deglución, que es la nasofibroendoscopía de la deglución, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería, ¿no?, el manejo, el abordaje, ¿no?, la intervención en la fase aguda de estos accidentes cerebrovasculares? No, ya nos mencionan numerosos autores, ¿no?, de que esto es necesario una evaluación criteriosa de la función cognitiva, ver en qué condiciones neurológicas se encuentra el paciente, ¿no?, antes de pensar en cómo poder hacer que degluta, ¿no? Prácticamente no es necesario alimentar por vía oral hasta que esté completamente la deglución segura, ¿no?, o previa evaluación específica. Es muy necesario hacer una evaluación clínica tanto en la fase oral, ¿no?, lo más temprana posible, ¿no?, y verificar qué tanto está alterada con diferentes tipos de texturas, obviamente con la ayuda muy importante de la evaluación videofluoroscópica o del FES de la deglución, donde nos permiten identificar, ¿no?, cuál es el factor de riesgo de cuadro aspirativo y cuál es la característica o limitación, ¿no?, que se produce dentro de estos procesos deglutorios, ¿no?, para el cual obviamente nos da pie y ciertas herramientas de cómo poder hacer el proceso de actuación de una manera integral, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la segunda parte, que es el manejo, ¿no?, o el abordaje tanto en la fase subaguda, ¿no?, que es posterior a ello, ¿no?, al cuadro de agudez, y la crónica? Entonces, para esto también es muy importante hacer una evaluación específica de la función de la deglución en todos los pacientes, ¿no?, así como las quejas. Hay que escuchar qué es lo que sucede cuando está alimentándose. Ojo que a veces vienen a consulta pacientes con cuadros, ¿no?, de disfagia, entre comillas. ¿Por qué? ¿No? Y termina siendo simplemente un trastorno del proceso deglutorio por la velocidad, ¿no?, en el cual el paciente muy ansioso posteriormente a este evento, ¿no?, después de un tiempo sin comer, sin deglutir, ¿no?, después de hacerse el estudio específico para ver viabilidad, ¿no?, de ingesta oral, ¿no?, sale positivo, significa que puede ya comer. Consecuentemente, el paciente, debido a su ansiedad y cuadro asociado a su cuadro neurológico, no tiene el apoyo emocional ni psiquiátrico, entonces empieza a atragantarse, ¿no?, y comer demasiado rápido, sin formar el bolo adecuado, etc. Entonces es muy importante observar cuáles son estas características importantes, y esto va a diferenciar también cada uno de los pacientes, ¿eh? También tenemos que tener una evaluación del estado nutricional, ¿no?, ver cómo están las medidas antropométricas, ¿no?, y exámenes de laboratorio, fundamental, ¿no?, y aquí el papel muy importante, ¿no?, de la nutrición, no solamente en la fase subaguda y crónica. En fase aguda también es muy necesario tener este tipo de información, ¿no? Algo muy necesario en los casos crónicos, ¿no?, verificar cómo está de una manera detallada la historia del alimento, ¿no?, qué tipo come, qué textura, de qué manera, para ver de qué manera podemos ayudarle también, ¿eh? La evaluación odontológica, que es fundamental, ¿no? Aquí se va a observar cuáles son las comorbilidades relacionadas a la deglución: ausencia de piezas dentarias, mala higiene, ¿no?, limitación con respecto al
al proceso de masticación debido a la falta de prótesis, etcétera, ¿no es cierto? Algo muy necesario también decíamos, ¿no? Para ver de qué manera podemos hacer adaptaciones orales espontáneas, ¿no? Y cómo estas han sido eficaces en el transcurso, ¿no?, del tratamiento o en el transcurso del tiempo, porque no solamente el paciente viene en forma inmediata a nosotros, ¿no? A veces viene después de meses o de años, ¿no?, consultando, ¿no?, haciendo un tipo o queriendo buscar mejoría de una forma diferenciada, ¿no?, y específica para su caso. Entonces aquí necesitamos hacerle un estudio específico de la deglución. Vuelvo a repetir que puede ser la biofluoroscopía o el FES de la deglución, para ver de qué manera podemos buscar la mejor adaptación, ya que este tiempo ha pasado, ¿no?, más o menos 6 a 1 año de evolución. Entonces, posteriormente podemos hacer la adaptación de las consistencias, ¿no?, y técnicas de comportamiento en las cuales son evaluados, ¿no?, de una manera eficiente, ¿no?, y principalmente ver el nivel de tolerancia, que es muy necesario e importante, ¿no? Entonces, Santini, ¿no?, ya nos muestra prácticamente qué es lo que, cómo se adapta, ¿no?, de qué manera se adapta algunos pacientes con accidente cerebrovascular de tipo subagudo. Por ejemplo, existen un buen número de personas que logran adaptarse, un 57% prácticamente, ¿no? ¿De qué manera? Muchas veces haciendo movimientos de cabeza, movimientos ondulatorios, movimientos de hiperextensión, de lateralización, ¿no? Y hay otros que empiezan a compensar haciendo deglución en 2 o hasta en 3 tiempos, ¿no?, de una manera calma y propiciando, ¿no?, el mejor nivel de alimentación. Hay otro que es también necesario, ¿no?, en el tiempo de preparación del alimento, que por lo general es bastante aumentado, ¿no?, como un 88%. El volumen del bolo alimenticio es bastante reducido. El paciente ya no es capaz de comer en cucharas llenas, ¿no? Prácticamente pueden disminuir de 3 a 5 mililitros, ¿no?, de líquido, ¿no?, o tener una textura completamente diferenciada, ¿no?, a pequeños trozos, ¿no?, tamaño de la mitad de un dedo, de una uña, etcétera, ¿cierto? Y algo muy importante también, la consistencia. En gran parte de ellos es incrementada, ¿no?, su nivel de tolerancia con respecto a la consistencia. Quiere decir de que la consistencia se hace un poco mayor con respecto a ello, ¿no? Prefiere alimentos un poco más sólidos, más espesos. Sin embargo, es necesario concientizar, ¿no?, de que esto va a depender de cada paciente según la valoración clínica que se crea conveniente, ¿no? Y principalmente vamos a observar la posición del bolo alimenticio, que por lo general puede ser, ¿no?, de tipo anteriorizado, ¿no?, o a veces con una limitación con respecto a la posteriorización y elevación. Bien.